Mucho gusto, mi nombre es David González, soy residente de segundo año de Anestesiología y Reanimación de la Universidad del Valle. Yo quise traer un tema que tal vez para muchos es muy obvio y muy básico y la respuesta simplemente será pues hay que cancelarlo. Pero realmente esas decisiones son basadas en evidencia o simplemente están reflejando la comodidad de una posición práctica del anestesiólogo que evita hacer un caso que probablemente pueda ser fácilmente llevado a cirugía sin ninguna complicación y en vez de eso por posiciones cómodas y sin medicina basada en evidencia tomamos decisiones erradas perjudicando al paciente y sin darle ningún beneficio realmente. Y por ende, finalmente tomamos una posición de dejar pasar una oportunidad quirúrgica en un medio en donde sabemos la oportunidad quirúrgica puede llegar a ser muy compleja y más para un niño. No funciona. Y es un dilema realmente porque es que la infección respiratoria aguda en la edad pediátrica en cirugía es una de las principales causas de cancelación por parte del anestesiólogo, siendo tal vez una de las medidas o una de las oportunidades en donde el anestesiólogo puede fallar por exceso tratando de buscar un beneficio al niño, pero que realmente no hay nada escrito y no hay nada claro acerca de ello. Por eso lo que vamos a tratar de hacer hoy es desglosar esta pregunta y estas posibilidades con lo que está escrito y con lo que tenemos de evidencia. Siguiente. Siguiente. Y es un dilema, ¿por qué? Porque el anestesiólogo no solo se ve enfrentado al problema de cancelar sí o no, tiene muchas presiones financieras, sobre todo del hospital, el cirujano, la familia, la mamá, los papás del niño siempre van a estar preocupados acerca de una cancelación o acerca de ejecutar el acto quirúrgico en un niño con resfriado o con síntomas respiratorios y obviamente en nuestro medio una presión social, el hecho de cancelar y perder la oportunidad quirúrgica de un niño que tal vez difícilmente vuelva a tener otra vez acceso a esta oportunidad quirúrgica. Siguiente. ¿Pero qué sabemos hasta ahora? Hay más o menos 150,000 pacientes recolectados desde los 90 en estudios de cortes y retrospectivos mostrando lo mismo. Hay mayor riesgo realmente en un niño con síntomas respiratorios de croup, laringoespasmo y broncoespasmo. Y esto en modelos animales ha sido demostrado hasta las 6 semanas en modelos animales. Siguiente. Y probablemente esto sea lo que más le temamos la mayoría, la presencia de un laringoespasmo en un niño que viene a cirugía electiva y las posibles complicaciones de vía aérea que se pueden desarrollar a partir de esto si no tiene un adecuado manejo. Siguiente. ¿Y si cancelo, qué sucede? Realmente los síntomas residuales, si bien en teoría los tendremos hasta las 6 semanas, podríamos decir, bueno, entonces espero 6 semanas y opero, hago a este niño. El promedio de episodios de infección respiratoria es de 6 episodios al año y muchos con síntomas residuales, muchos de ellos con reinfección cada 2 semanas. Siguiendo la lógica de cancelar y demorar 6 semanas, habría niños que eventualmente nunca se podrían operar. Siguiente. Y si el paciente es cancelado, pues todo el mundo se molesta con el anestesiólogo, cuando es mal cancelado. Se molesta el niño, se molesta la mamá y se molesta el cirujano. Y con toda razón, porque si no tengo motivos ni evidencia escrita para hacerlo, estoy cometiendo un error médico. Siguiente. Pero ¿cuál es el riesgo real? En pacientes pediátricos es claro que el riesgo de laringoespasmo es más alto de los 0 a 9 años, siendo en la población pediátrica en general de 17 por mil pacientes. Cuando el paciente además de eso tiene hiperreactividad bronquial, asciende a 64. Y cuando tenemos una infección respiratoria aguda, dependiendo de las que vamos a ver, el riesgo puede ser de 95,000. Entonces mi trabajo es saber cuál infección respiratoria aguda está aquí, de 95,000, para no hacer esa, pero sí llevar a cabo los otros procedimientos. Siguiente. ¿Cuál es el peso de la evidencia entonces en cuanto a proceder y cancelar? Realmente, si preguntamos sobre ensayos clínicos controlados, por la dificultad ética que implica realizarlos, no existen, pero tenemos estudios de cortes aleatorizados que pueden dar un buen nivel de evidencia. Siguiente. ¿Y cuál es el problema más grande de la evidencia? Definir qué es una infección respiratoria aguda grave, cuál vamos a cancelarla, cuál es la que tiene el riesgo, cuál tiene ese 95 por cada 1000 pacientes. Y se puede hacer de una forma muy sencilla. Siguiente. Paciente que tenga hallazgos pulmonares y una infección respiratoria baja, ese paciente no se puede hacer. Siguiente. Pero cuando es alta, y tal vez aquí es donde pecamos más por exceso, debemos diferenciar si es severa o no es severa. Cuando es severa, realmente uno puede darse cuenta de que la infección es
severa solo con la inspección del niño. Es un niño que luce tóxico, hipoactivo y probablemente con rinorrea purulenta. En caso contrario, es un niño activo con rinorrea hialina, que no va a representar más riesgo. Siguiente. Siguiente. Entonces, si decido hacerlo y la catalogo como leve, ¿cómo la voy a hacer? ¿Cómo voy a manejar la vía aérea? Si tengo anestesia, si tengo necesidad de anestesia general con ese niño, el uso de la máscara facial tal vez sea la mejor opción. Sin invadir la vía aérea, la máscara facial, el riesgo de laringoespasmo y broncoespasmo es similar, independientemente si tiene o no tiene infección respiratoria. Hay mayor desaturación posanestesia, pero los que escriben esto definen desaturación posanestesia como menor de 95 y ningún episodio es grave. Sin episodios graves, es decir, que si decide hacerlo y en la medida de lo posible, tendré que hacerlo con máscara facial. Siguiente. Si necesita intubación orotraqueal, no tenemos nada más que decir, 7 a 11 veces más riesgo de laringoespasmo o broncoespasmo y mayor desaturación post-anestesia, o sea que el tubo probablemente, en el caso de que se pueda evitar, debería evitarse. Siguiente. Siguiente. La máscara laringea tiene menor incidencia de broncoespasmo, pero el laringoespasmo y otras complicaciones de vía aérea son similares. Es decir, que puede tener una ventaja relativa en este grupo de pacientes. Solo hablando de ese grupo de pacientes. Siguiente. Y postergar la cirugía 2 a 6 semanas. Realmente no hay nada escrito, no hay nadie que me diga si es que espero 6 semanas este niño se me va a complicar menos. No, es simplemente una suposición teórica y no tengo datos para aseverar que esto es verdad. Siguiente. ¿Y qué medicamentos puedo usar para disminuir la incidencia de complicaciones? Se han estudiado muchos, esos son los principales y con más evidencia, pero ninguno ha sido útil salvo los beta-adrenérgicos inhaladores con resultados realmente confusos. Pero en caso de usted decidir usar alguno de ellos, puede optar por el inhalador con un nivel de evidencia bajo, aunque valdría la pena hacerlo. Siguiente. ¿Y cómo voy a retirar los dispositivos en caso de que los use? Siempre la pelea de siempre, extubar profundo versus despierto. Solo analizando este grupo de pacientes, retirando la máscara laríngea en el paciente despierto, se pierde el beneficio de disminuir el broncoespasmo. Pero los otros desenlaces son iguales. Y en cuanto al tubo, la complejidad más que hacerlos profundo despierto representa en saber qué es profundo y qué no es tan profundo. Muchos dicen, pues cuando ventila espontáneo le quito el tubo, y realmente cuando está ventilando espontáneo tiene un buen plano. Recordemos que la anestesia general se recupera en un plano de caudal acefálico, y cuando el niño está respirando puede tener ya unos reflejos de vía aérea que pueden condicionar laringoespasmo. Entonces la dificultad de esto es saber cuál es el plano profundo. Siguiente. Y finalmente, este es el algoritmo de manejo para este tipo de pacientes. Una cirugía de emergencia no tengo nada que pensar, hay que proceder, pero si tiene síntomas de infección respiratoria baja, debe ser postergado de 4 a 6 semanas. De lo contrario, veo si es una infección respiratoria aguda alta. Si es alta severa, es decir, el niño se ve tóxico, debo postergarlo. De lo contrario, debo proceder con anestesia. ¿Anestesia general requerida? Pues si es requerida. Si no es requerida, debo proceder y poner anestesia regional. Si sí es requerida, debo saber si necesita definitivamente un tubo. Si no lo necesita, procedo con máscara laringea. Si sí necesita el tubo y no hay otra opción, debo tener en cuenta otros factores de riesgo. Si tiene más factores de riesgo, lo postergo, pero si no tiene más factores de riesgo, procedo a operar a ese niño. Siguiente. Y para hacer una retroalimentación, un caso clínico muy sencillo, un paciente de 6 años con diagnóstico de otitis media crónica bilateral, programado para miringotomía, tubos ventilatorios, 10 días de rinorrea, tos, sin hallazgos pulmonares, clínicamente no tóxico. El plan anestésico ideal sería. ¿Pueden votar ya? ¿Listo? La respuesta es la C. Realmente este niño se puede efectuar, y miramos pues que muchos lo cancelaríamos, ¿no? Pero realmente este niño se puede hacer con máscara facial debido a que es una infección respiratoria aguda alta, sin hallazgos pulmonares, y el niño no tiene infección severa. Por lo tanto, hacerlo con máscara facial es igual a que si no tuviera ningún tipo de infección. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias.